tenemos aquí en los estudios al diputado Facundo Moyano. Gracias, Facundo, gracias por venir. Digo, en este panorama, al no definirse, le das tiempo al oficialismo a hacer su juego. A ver, yo creo que más allá de los tiempos de definición de la oposición, que por otra parte tiene que atravesar un proceso de discusión y de debate acerca de la unidad, y después de eso ver si es posible esa unidad, seguramente el candidato que arroje la posibilidad de la unidad va a polarizar. Entonces creo que en ese sentido no tendría tanta relevancia el nombre del candidato. Ahora, si no se logra la unidad en la provincia de Buenos Aires, tal vez se dificulte sí un poco más y los tiempos sí empiecen a jugar a favor del gobierno. No es casualidad que desde el oficialismo, porque con el argumento que no gastamos para diferentes elecciones, unifiquen y no desdoblen. Bueno, es claramente la estrategia del oficialismo, de Macri, de descansar sobre figuras que no tienen el desgaste que tiene él como presidente. Tal cual. Ahora, creo que más allá de la estrategia electoral, que es clara, y también es natural que la tenga, ¿no? Porque así como la tiene el oficialismo, también la tiene que tener la oposición. Depende de la madurez de los dirigentes de la oposición y fundamentalmente el peronismo, que lleguemos a tener un frente competitivo. Después se puede resolver mediante paso, mediante un frente, viendo qué espacio tiene más peso. Indudablemente el kirchnerismo es el espacio que tiene más peso por figuras, por representación electoral, por representación parlamentaria, y sin dudas eso a la hora de la negociación va a pesar. Pero me parece que lo que tenemos que ver nosotros, los dirigentes de la oposición, es que enfrentamos a un gobierno que si gana seguramente va a profundizar los problemas que hoy existen en la Argentina, al que le ha agregado el problema de la deuda, ¿no? Y los compromisos de la deuda externa, que seguramente van a ser un condicionante a la hora de establecer la política económica, ¿no? Sabemos que el último presupuesto, por ejemplo, se votó condicionado por la política del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ante esta realidad, que a mi entender es perjudicial para la Argentina, nosotros tenemos que tener un grado de madurez, dejando de lado diferencias que pueden existir y que pueden persistir inclusive habiendo un acuerdo entre la oposición, pero creo que tienen que pasar a un segundo plano, teniendo adelante algo que, a mi entender y al de muchos argentinos y al de muchos dirigentes, le está haciendo muy mal a la Argentina. Yo digo, bueno, en el entrenamiento parlamentario vos sabés que es ponerse de acuerdo o estar en diferentes espacios, pero para el hombre común, y vos representás al hombre que trabaja y también al hombre que está desocupado para que tenga trabajo, cada vez la Argentina se va haciendo cada día más chiquita en las posibilidades de encontrar un lugar. La deuda, los desencuentros, un oficialismo que no le importa. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se construye? Mira, a mí me parece que si nosotros comparamos la gestión de Cambiemos y agarramos cualquier indicador social o económico, no vamos a encontrar uno mejor que el de la gestión pasada. Ahora, criticar a Cambiemos es la obligación de la oposición porque para eso nos votaron y lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que nosotros tenemos que dar un salto cualitativo y sumarle a la crítica una propuesta. Y la propuesta no solamente tiene que ser superadora a Cambiemos, sino tiene que ser superadora a lo que hubo antes. Porque nosotros tampoco podemos negar que ya existían problemas. Porque no nos tenemos que quedar, no, Cambiemos ese es el gobierno del ajuste. Me parece que la mayoría de los argentinos lo saben, inclusive hasta algunos que pueden llegar a votar a Cambiemos lo saben. Y dicen, este es el ajuste que tenemos que hacer, que tienen que hacer por la fiesta que hubo antes, que ese es el relato de Cambiemos. Cambiemos habla de 70 años, digo, pero primero 70 hablaba de años 12, también habla después de 30 y después cuando se fue equivocando habló de 70. Pero creo que sería un error, y me parece que es un acto de grandeza, reconocer que hubo errores antes. Creo que la autocrítica es fundamental para sumarle algo a nuestra propuesta. Es decir, bueno, había inseguridad antes, claramente había inseguridad. Había inflación antes, había inflación. ¿Había pobreza? Sí, un 29% de pobreza. Terminamos con un 29% de pobreza. Y desde el oficialismo, o por lo menos desde los organismos oficiales, nos decían que había 5. Entonces, bueno, todas esas cuestiones dañaron seguramente en términos electorales, porque si no el kirchnerismo no hubiera perdido. Lo que pasa es que hoy todo lo que degenera este Producto Bruto Interno va a ir a pagar una deuda y no va a ser no desparramar. Está perfecto. A ver, que la gestión de Cambiemos es mala no es una novedad.
y lo vamos a seguir diciendo y vamos a seguir contándole cada una de las cosas que hicieron mal y las cosas que prometieron, que fueron todas y no cumplieron ninguna. Decían hace un año que la inflación en el 2018 iba a ser de un 10%, iba a haber inclusive se reactivación, votó trabajo. en presupuesto, que iba a bajar la inflación, decían que iba a haber trabajo, que la economía iba a crecer un 2,6%, terminó cayendo un 2,5%. Sí. O al revés, decían que iba a crecer un 2,5%, cayó un 2,6%. Bueno, somos el único país con Venezuela que no crece en la región. Entonces el mundo se le vino encima a Argentina y a Venezuela, y a Costa Rica, y a Brasil, y a Uruguay, a Chile. A Brasil, con la peor crisis institucional de su historia, creció un 1,6%. Entonces, bueno, ese relato hay que desarmarlo. Pero aparte... Ese relato hay que desarmarlo. Hay que desarmarlo. Coincido y es fácil plenamente. porque hay argumentos para hacerlo. Claro. La estadística no miente, es una Así cuestión es. matemática. Los números que ellos mismos muestran en el INDEC. Pero también hay que decir lo que se hizo mal, porque tener una propuesta superadora Cambiemos es fácil. Es fácil, porque no solamente han gobernado mal, sino que han mentido y ha habido corrupción, como hubo corrupción antes. Y esa cuestión hay que reconocerla y hay que tener una propuesta para eso también. Sí. ¿O acaso le vamos a regalar la bandera a la transparencia a Cambiemos? ¿O acaso le vamos a regalar la bandera a la inseguridad a Cambiemos? ¿O acaso un peronista o un proyecto progresista no puede hablar de la seguridad o de cómo reprimir el delito? Lo dijo Correa en una entrevista hace unas semanas en Página 12. Y las razones por las cuales no pudo ganar Haddad en Brasil. Entonces creo que nosotros tenemos que ver de qué manera le sumamos a la crítica una propuesta con autocrítica hacia nosotros. Eso por lo menos es lo que veo yo. Gracias, Facundo. Muchas gracias a vos. Gracias. Y yo digo, ¿qué hacen los radicales entonces? ¿Qué van a hacer? ¿Coincide con lo de Facundo Moyano? A mí realmente me alegra escucharlo a Facundo haciendo referencia a la necesidad de la autocrítica. Yo digo